Hola a todos chicos, bienvenido a un nuevo vídeo del canal. Este vídeo me lo han pedido ya varios usuarios y aparte yo tenía ganas de hacerlo porque quiero desmentir algunos mitos que hay o algunas confusiones. Antes de empezar, pues bueno, deciros que evidentemente trata de la cría en consanguinidad, también conocida como endogamia, y así hablando entre nosotros, pues lo que vendría siendo cruzar familiares entre sí. Si es bueno, si es malo, sus consecuencias, qué puede pasar, qué no, por qué se hace. Pues bueno, este vídeo va a tratar sobre eso. Deciros que es información muy básica, ¿vale? Al final, mis conocimientos de genética son básicos, yo no soy ninguna eminencia de la genética, pero sí que nos sirven para entender lo que se está haciendo o lo que puede ocurrir si se crían con sanguinidad y el por qué. En fin, para empezar con todo esto, no podemos hacerlo sin hablar primero de nuestro amigo Mendel. Ya sabéis que Mendel es el padre de la genética y bueno, todo empezó plantando guisantes. Mendel descubrió que había diferentes tipos de guisantes y que según utilizara unas u otras cepas salían de una u otra forma. Y bueno, en base a eso pues establecieron una serie de leyes, etcétera, etcétera, que se han ido mejorando hasta el día de hoy. Como os decía, Mendel básicamente descubrió esto, simplificándolo mucho, ¿vale? Esta sería la primera ley de Mendel. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta las diferencias entre genotipo y fenotipo, ¿vale? Genotipo es el conjunto de genes que porta un individuo, es decir, su carga genética, o mejor dicho, su constitución genética, ¿vale? Ese sería un término mucho más apropiado. Es decir, tú puedes ser visualmente una cosa, que por cierto, la manifestación de esos genes visualmente se llama fenotipo, es decir, lo que tú ves es el fenotipo. En este caso, tenemos una flor roja y una flor morada, ¿vale? La flor roja se le ha adjudicado el símbolo A mayúscula y a la flor morada el símbolo A minúscula. Esto es porque la flor morada es recesiva. Bien, el fenotipo de la flor roja es que es una flor roja y el fenotipo de la flor morada, pues lo mismo, flor morada. ¿Qué pasa si cruzamos estas cepas? Pues que nos sale una flor roja, que ese es su fenotipo, ¿vale? Pero en el genotipo descubrimos que porta morado, ¿vale? Básicamente, para analizar los cálculos genéticos más básicos, todo lo podemos resumir en la siguiente imagen que os voy a enseñar. Esto sería lo más básico, ¿vale? A la izquierda tendríamos una mutación dominante y a la derecha una mutación recesiva. ¿En qué consiste? En hacer parejas. Esto creo que lo he comentado en alguno de los otros vídeos, que por cierto os estarán saliendo ahora mismo alguna tarjetita por aquí. Consiste en hacer parejas con los genes, ¿vale? Cada una de las letras de la izquierda tiene que emparejarse con cada una de las letras de la derecha. ¿Y esto qué nos da? Un 100% de A mayúscula más A minúscula, es decir, este sujeto será naranja portador de verde. Es un sujeto inventado, ¿de acuerdo? Si lo extrapolamos a los periquitos, nos vamos a encontrar con esto. Gen dominante A mayúscula, que sería el verde, y un gen recesivo A minúscula. ¿Qué nos va a dar? Un 100% de verdes portadores de azul, es decir, llevarán un gen dominante y un gen recesivo, porque en la pareja, en el cruce de genes, se hace así. Y ahora me diréis, vale, esto está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con el título del vídeo? Pues ahora la pregunta es, cuando muta un gen y crea una mutación nueva, si es recesiva, ¿vosotros cómo creéis que se fija? Y aquí viene nuestra siguiente pregunta. ¿Se puede criar entre familiares? La respuesta es
Sí. Con matices. ¿Se puede? Sí. De hecho, es muy habitual que se haga esto. Como os decía, vuelvo un segundo a la imagen anterior. Imaginad por un momento que no existe aún ninguna mutación de periquito y de repente a alguien le sale esa periquita azul. Si tú quieres fijar esa mutación siendo recesiva, sí o sí en algún momento vas a tener que cruzar con familiares. Así es como se han fijado las mutaciones recesivas. Y muchos otros caracteres, no solo en los periquitos, ocurre en los perros, en los canarios, que por cierto está avanzadísimo, en gatos, en caballos. Al no tener los animales ese componente moral, pues ocurren estas cosas. Que evidentemente somos nosotros los que propiciamos esos cruces. Pero bueno, en libertad también se dan. Al final, una manada de leones, una manada de lobos, suele haber bastante endogamia. Como os decía, ¿se puede criar entre familiares? Sí, y es bastante más común de lo que creéis. Ahora, se tiene que hacer de manera responsable. Y es aquí donde entra la cría en consanguinidad. Esto que veis aquí se llama tabla de Felch. ¿Vale? Esta es una tabla que os explica cómo podéis hacer cruces en consanguinidad sin que estos sean dañinos para los pájaros. Muchos estaréis pensando que es una aberración, pero se hace y se hace con mucha frecuencia. ¿Por qué se hace esto? Para fijar o mutaciones, o patrones, o rasgos genéticos deseables. ¿Vale? La tabla de Felch lo que nos dice es que si tú cruzas un círculo negro, o sea, el círculo negro imaginemos que es un macho y el círculo blanco imaginemos que es una hembra. ¿Vale? Pues lo que te dice es que tú cruces esa pareja y de todas sus crías selecciones al mejor macho y a la mejor hembra. Y al mejor macho lo cruces con su madre y a la mejor hembra la cruces con su padre. Y así sucesivamente. Se suele decir que el tope está en la quinta generación. ¿Vale? Sabed que esto es algo que se hace con bastante frecuencia. ¿Por qué? Pues por mejorar líneas o, como os he dicho, por fijar mutaciones. Una mutación recesiva, si no es en consanguinidad, no la vas a conseguir fijar nunca. Si es nueva, si solo la tienes tú, jamás vas a poder fijarla si no es criando en algún momento en consanguinidad. Ahora, hay que hacerlo de manera responsable, eligiendo siempre ejemplares sanos, que no porten ningún tipo de enfermedad, que no hayan dado nunca jamás problemas durante la cría, que sus crías hayan salido sanas, evitar siempre ejemplares de mala calidad. Tened en cuenta que sí, esto se hace para seleccionar o intentar seleccionar los mejores rasgos de unos pájaros. En este caso hablo de pájaros, podríamos estar hablando de perros, de conejos, de gatos, de hámster, de lo que queráis, ¿vale? El caso es exactamente el mismo. De hecho, en anfibios, por ejemplo, el nivel de consanguinidad en cautiverio es muy alto y los anfibios no tienen ningún tipo de problema. Entonces, hay que tener en cuenta que sí, lo bueno se fija, pero si tienen rasgos malos, bien físicos o bien genéticos, imaginemos, pájaros que cruzan las alas, si tú cruzas pájaros que no tengan la calidad correcta, todos esos defectos también se van a multiplicar. Pero sí, se puede criar padres con hijos y no pasa nada, y abuelos con nietos, etcétera, etcétera. Lo dicho, siempre que sea de manera responsable. No podemos basar todo nuestro aviario en una única pareja porque eso en algún momento se va a ahogar y vamos a tener problemas. Pero en ciertos momentos sí se puede hacer. Y de estos van a explicar muchísimo más que yo y muchísimo mejor seguro muchísimos criadores de canarios, porque lo tienen aprendidísimo. Porque es muy, muy habitual. Entonces, ahora muchos estaréis diciendo, vale, me estás hablando de abuelos y nietos, de tíos y sobrinos, de padres e hijos, pero ¿y si cruzamos hermanos? ¿Qué pasa? Pues precisamente este es el cruce que todos
los archivos genéticos, digamos, o sea, todos los artículos acerca de genética recomiendan no hacer. Los cruces que se hagan en consanguinidad deben ir de arriba a abajo, no en línea lateral. Esto es, podemos cruzar al padre con su hijo, pero no al hijo con la hermana. ¿Se puede llegar a hacer sin que pase nada? Sí. Si son ejemplares sanos, sí. ¿Es recomendable? No. No es recomendable. Pero eso no significa que si tú coges y cruzas dos hermanos, aunque repito, no sea recomendable, te vayan a salir pájaros deformes, se vayan a morir todos. O sea, quitaos de la cabeza la historia esa de no, yo creo que se me han muerto los pollitos porque los padres eran hermanos. No necesariamente tiene que ser así y de hecho es bastante poco probable. Salvo que ambos portasen algún tipo de mutación letal o alguna carga, algo que provoque eso, ¿vale? En cuyo caso lo estás reproduciendo. Entonces, como os comentaba, la cría en consanguinidad sí se puede hacer, se hace y muchas veces incluso nos vemos obligados a hacerla, pero de arriba a abajo. Esta tabla, como os digo, os va explicando el porcentaje de genes, digamos, o de grado de consanguinidad que tiene cada animal respecto al padre o a la madre. Aparte, os va indicando con las flechas los cruces que se van haciendo y o se pueden hacer. ¿Vale? Como os decía, en el caso de los hermanos, al tener el 100% de la misma sangre, es más fácil que haya malformaciones, problemas congénitos, etcétera, etcétera. También te puede ocurrir criando en consanguinidad de arriba a abajo, pero es menos probable el tema de enfermedades congénitas. Por eso tenemos que elegir siempre los ejemplares más sanos y más óptimos en todos los aspectos. Porque ningún sentido tiene que tú cojas un pájaro regulero, que no críe bien, que no tenga ninguna característica deseable y empieces a criar en consanguinidad con él. Es un sinsentido. Porque en ese caso lo que estás haciendo es debilitar la genética de tu aviario. Y lo que se trata es de fortalecerla o de fijar algún carácter o patrón que tú quieras. Resumidas cuentas, sí, chicos, en contra de lo que mucha gente os dice o mucha gente piensa, se puede cruzar familiares, pero siempre de arriba a abajo y nunca en lateral. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas, voy a ver si me acuerdo y os dejo un enlace a la tabla de Felch para que veáis cómo se hace, ¿vale? Porque todo esto ya está estudiado y te explican cómo tienes que hacer los cruces para que no haya problemas. Y, por supuesto, antes de hacerlo, tenéis que pensar si eso realmente tiene algún fin. Si es porque queréis fijar algún patrón, alguna marca, alguna característica, alguna mutación. Porque si no es por eso, carece de todo sentido. Hay que ser responsables. Al final, el tema de los animales se resume un poco en esto. Hay que ser responsables con ellos. Al tenerlos, al cruzarlos, al cederlos, al adquirirlos. Se trata de responsabilidad. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si le dais a suscribir y a la campanita, pues estaréis siempre al día y al tanto de todos los vídeos que vaya subiendo. Espero que os haya servido y que me dejéis vuestros comentarios y vuestras impresiones. Si alguien tiene alguna duda o hay algo de lo que he dicho que no le cuadra, siempre estoy abierta a debatir, ya lo sabéis. En fin, como siempre, os doy las gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.